Listo. Hola, hola Manuel. ¿Él tiene que entrar con la mía? Sí, doctora, es que nosotras ahorita entramos como invitadas, pero es su misma cuenta en la que está el mando, pues. ¿No está por ahí ya Manuel Almendro? ¿Lore? Aquí dice iPhone de Manuel, pero no sé Ah. si nos escucha o no nos Ah. escucha. Manuel, ¿me escuchas? Es que no tiene micrófono él. O sea, nada más tiene la cámara, pero no se ha conectado el audio Está ya. conectando con el audio. Ya, Ajá. creo que ya. Hola, hola Manuel, ¿me escuchas? ¿Le puedes abrir su micrófono, Lore? No, la tiene que abrir él. Ya. Hola, hola Manuel, ¿me escuchas? Reactivar audio. Ya, ¿Me ya. escucha? Yo ahí Vale, te y ahora. escucho, pero no te veo. A ver, no sé por qué no me veis. A ver, porque yo estoy en Zoom. A ver por qué no me veis. Vamos a ver. No hay aquí. Su micrófono está silenciado. No. Vamos a ver. Su vídeo está detenido. Vamos a ver por qué. Porque aquí no aparece normalmente aparecen. ¿Me escucháis, verdad? Sí, sí te escucho bien. Aparecen siempre la cuestión del vídeo, la cámara, pero aquí no aparece la cámara en ningún sitio. Estoy mirando. A ver ahora. Vamos a Ya ver. te veo. Ahora Ya yo te creo veo, que sí. Manuel. Perfecto. Ahora sí Bueno, nos vemos tú y yo también, ¿verdad? sí. A ver si nos vemos ahora. Sí, Perfecto. ya. A ver. Oye, Manuel, primero que nada, bueno, te presento a la directora escolar, está aquí, Lorena es. Sí, sí. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Aquí buenas noches, son la 1 de la madrugada y me he tomado un café para estar aquí pendiente. Bien despierto. ¿Vale? Bien despierto. Sí. Muchas Oye, pues, gracias. te agradezco mucho, Manuel, de verdad, el que hayas aceptado platicarnos, te agradezco mucho Sí, tu participación. sí. Estoy encantada y nuestros alumnos también. Antes de que los empezáramos a admitir, pues quería darte la bienvenida y el agradecimiento. Fíjate que mi hijo se cayó y Sí, parece que tiene una fractura, entonces tengo que ir al hospital, pero sí. voy a quedarme yo creo que 1 hora, la segunda hora se queda Lore para darles paso a las preguntas de la gente, ¿no? Y Vale, de todos perfecto. modos, está grabada esta para que luego yo te la mande. Estupendo. La gente me había preguntado si esto lo vais a poner por radio o por algún sitio de este tipo Sí, o mira, cómo. luego el programa que tengo en el que tú participaste conmigo en Radio Sí, Fórmula, son sí. grabados, los editan. Entonces, en cuanto esté, yo te aviso. Ah, vale, perfecto. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Y de todos modos, bueno, nosotros también lo subimos a las redes sociales y lo dejamos ahí en la escuela, ¿verdad, Lore? Sí, Ujú, perfecto. Muy bien, muy bien. sí. Entonces, no sé si ya haya gente conectándose, Lore. Sí, ya tenemos Sí. aquí a 8 personas. Ya dales entrada, por favor. Ok. ¿Les avisaste, verdad? Recording in progress?
Bienvenidas a todas, bienvenidos. Vamos a esperar 2 o 3 minutitos en lo que se siguen enlazando. Va a estar el doctor Almendro con nosotros. Bueno, ahorita le hago la presentación oficial y probablemente yo me retiro un poquito antes, pero se queda Lore para darle paso a sus preguntas. Vamos a esperar unos 3 minutos para hacer la presentación oficial, por favor. ¿Y cómo está por allá todo, Manuel? Bueno, hace mucho calor, está habiendo una ola de calor anticipada en toda Europa y con mucha complicación, ¿no? Con todo el tiempo esta calor, en fin. Complicado, como está complicado por todas partes, el cambio climático, en fin, lo que está sucediendo, ¿sabes? Sí. Está complicado. ¿Viste esto del sol que salió en las noticias? No, no he visto hoy nada. Estoy ahí con varios problemas en estos momentos solventando, bueno, pues invitado para presentar cosas sobre toda la pandemia, sobre la crisis de la humanidad y cada día estoy un poco ligado con eso. Y hoy no he visto ninguna noticia. Escucho noticias de vez en cuando, la verdad, porque las noticias externas están un poco muy manipuladas y bueno, pues poquito a poco. Me faltan vasos. De hecho, yo tampoco veo noticias, pero esto de este cubo que aparece ahí en el sol cargando energía, pues está muy interesante. Sí, a ver, están pasando cosas, ¿no? Hablaremos de todas maneras un poco sobre esto para poder entender el tema que habéis puesto. Pues hablaré también de toda la situación, ¿no? que está sucediendo, ¿no? Pero vamos, nosotros estamos con un trabajo bueno, pues a través tenemos un técnico que es el que mueve toda la cuestión de los medios de comunicación y la verdad que bueno, hay una parte muy importante de gente, estamos llegando a casi más de 100.000 personas, ¿sabes? A través de Facebook y de varios portales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho interés en ver qué es lo que está pasando, mucha angustia también en la gente. Sí, sí. Sí, sí. Mira, hay 22 personas, vamos a esperar siquiera que estén 25 y ya las demás que se vayan conectando. ¿Te parece? Claro, 2 minutos, claro. 3 minutos a que se completen las 25 personas y ya después que se vayan conectando, pero yo te hago la presentación con ellos. Claro, claro, perfecto. Y bueno, he recomendado que compren el libro en Amazon, Manuel. Oye, pues se ha agotado, es el del chamanismo, la vía de la mente nativa. Se ha agotado, me han comunicado hoy, ¿no? Creo que están vendiéndolo a 145 €, casi $200, me parece una pasada, no sé. Supongo que lo reeditarán. Iba por 3 ediciones, como era un libro así pequeñito. Y después El laberinto de la ayahuasca, sí, ese todavía, bueno, yo creo que se estaba terminando la edición, pero hay todavía. ¿Sabes que ahí hay un grupo, cómo se llama? El grupo de Kairos ahí en México. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tiene un nombre, ¿no? También, Amazon. Sí, no, pero ahí está. Hay un grupo ahí que es donde está Kairos y 2 editoriales más, ¿sabes? ¿Cómo se llama el grupo de Nirvana? Me parece que se Nirvana. llama. Creo que se llama Nirvana el grupo de ellos, ¿eh? Sí, hay No sé no sé si se han puesto en contacto Vicky, ¿no se llama Vicky, la chica de Nirvana? No. Sí, ya. Hay una chica que se llama Vicky que mueve mucho por ahí. Y está en Nirvana Libros, en DF. Son los que llevan Kairos y se mueven por todo el país, ¿eh?
En principio me comentó, porque hablé el otro día con la gente de Kairos y le comenté lo que iba a hacer con vosotros y me dijo que se pondrían en contacto con vosotros, los de No, pero Nirvana. dales mis datos, por favor. Vale, perfecto. Mira, ya hay Sin problema. 27. Ya voy a presentarte, Manuel, para que comencemos. Y bueno, ya se irán comunicando, ya se irán conectando más personas. Perfecto, muy bien. Bueno, pues déjame echar un recorrido para ver quiénes están. Silvita, Eric, Flor, Fer, Liz, Mari Carmen, María Elena, Adriana, Rocío, Nelly, Mariana, Clemen, Estela, Samira, Lupita, Mariana, bueno, ok. Elizabeth, Angélica, muy bien. Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar conectados aquí en este Zoom transpersonal. Como siempre, nos encanta tener este espacio con ustedes. Para mí es un verdadero gusto presentar a mi querido amigo Manuel Almendro, quien es una eminencia en el mundo transpersonal. Realmente es uno de los investigadores y escritores más reconocidos, un excelente y maravilloso ser humano y un amigo increíble, ¿no? Él ha estado con nosotros en Puebla y ahora sí que fuiste muy aplaudido en el buen sentido. Esta señora es la que te digo que hizo así. ¿No? En el buen sentido fuiste muy, muy aplaudido. Entonces, platicando con él, yo le pedí que nos hablara de este mito que tenemos de la ayahuasca. Yo platicaba con el doctor Almendro que mucha gente ha tomado esta moda como una pseudo espiritualidad y decir, ay, como soy muy espiritual, cada semana yo tomo ayahuasca y todo esto. Y esto no es así. Esto es verdaderamente un mito y yo quiero que el doctor que ha investigado tantos años con chamanes y con tantos grupos, pues nos despeje esta incógnita y realmente nos explique bien de qué se trata. Porque ahora inclusive, Manuel, has de saber que aquí en México aparecen anuncios en donde te ofrecen los retiros estos de ayahuasca, pero la verdad es que cuando tú ves si es gente calificada o no, pues es todo de dudar, ¿no? Lo han visto como un negocio por un lado. Y por otro lado, realmente yo creo que no conocen mucho ni del cerebro, ni del comportamiento humano, y la verdad es que envuelven a la gente en un caos de falsas, ¿cómo se diría?, de falsas percepciones que en un momento los llevan a tener graves problemas. Así es de que, qué mejor que tú, Manuel, que eres un erudito en esto. Muy agradecida por tu tiempo, porque para nosotros son las 6, pero para ti es como la 1 o las 2 de la mañana, y el que estés despierto vas a poner ahí tu dosis de café. Vamos a tener 1 hora y media de intervención con nuestro amigo Manuel, y después Lorena, que está aquí en las personas, retomará esto para que hagan ustedes las preguntas. Así es de que te vamos a dar un aplauso virtual por ahí. Por favor, las manitas de aplauso todas ahí para agradecerle a nuestro amigo. Y bienvenido, Manuel, adelante y muchas gracias. Gracias a ti, Irma, al Instituto Transpersonal Universitario. Y bueno, me abres la vía para poder explicar la esperanza que tengo por una parte y la preocupación, ¿no?, por el inmenso legado que las medicinas tradicionales indígenas pues han ofrecido a toda la humanidad. Hombre, que yo esté aquí a la 1 de la madrugada para hablar, no lo hago con nadie, de verdad. Lo hago porque tengo una deuda con México impagable, puesto que, bueno, a ver, yo creo que es muy importante 2 cosas. Que he transitado México de norte a sur durante muchos años, desde 1978, o sea, 27 años trabajando en la Sierra Mazateca con uno de los grandes maestros, que era don Patricio Pineda. Y bueno, a partir de ahí yo creo que es importante una segunda cosa,
es que sepáis que mi trabajo en el proceso Oxígeme implica las medicinas tradicionales indígenas, implican también la meditación zen, que hoy está de moda con todo el mindfulness, y lo que es la psicología clínica. Es importante que los que estén escuchando pues sepan que es un trabajo pues ya de más de 40 años que me ha permitido conocer pues todo lo que en estos momentos está sucediendo. Pero una siguiente cuestión es que todo mi recorrido por México desde 1978, yo he estado conociendo el mundo indígena que me atraía desde niño, y en el libro El laberinto de la ayahuasca, que, bueno, que está en México, puesto que México es uno de los grandes vendedores de Kairos, está pues expuesto todo este trabajo mío, ¿no? Y también en el libro el chamanismo, la vía de la mente nativa, que está en estos momentos agotado. Pero para mí conocer el mundo indígena, por ejemplo, en México ha supuesto viajar conociendo a los pápagos, a los seris, a los yaquis, a los huicholes, viviendo el mundo del desierto de Sonora con los saguaros, los maravillosos mercados, tanto en Guaymas, en Hermosillo, vivir el calor del verano allí. Y fue esa conexión que me fue, diríamos, como que era una especie de canto rodado, yo con mis 20 y pico, poco de años, bajando desde la frontera, puesto que normalmente lo que hacía era irme a Los Ángeles y bajar desde Los Ángeles o San Francisco en carro, conociendo palmo a palmo todo México. No solo eso, sino que bueno, me encantaban las ciudades como Guadalajara, Querétaro, San Miguel de Allende, Tepic, tanto en Sinaloa, en una época que estaba mucho más tranquila que ahora, también en Puebla, y muchas veces encontraba en México sitios para quedarme a vivir realmente, ¿no? Conociendo toda la zona de Tabasco, de Veracruz. La carretera de Veracruz a Oaxaca, yo creo que la recordaré mientras viva, era curvas y curvas y curvas. El salir de noche desde Oaxaca al istmo de Tehuantepec, viviendo el México maravilloso de tantas diferencias, los mercados que he dicho antes y esa humildad que uno encontraba, que es una herencia indígena, no cabe duda. Quiero decir que conozco México muy bien, y conozco, por supuesto, el mundo amazónico también muy bien, porque en un momento determinado compartí las enseñanzas de don Patricios en la Sierra Mazateca con el mundo amazónico de Asháninkas, Cocamas, Xipibos, Conibos, etc. Ahora bien, si queremos entender qué es lo que está pasando con el mito de la ayahuasca, tenemos que entender por qué está sucediendo esto. Si no, no nos vamos a enterar. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día para que la gente entre sin ningún tipo de preparación en buscar una puerta al conocimiento? ¿Dónde está el origen de la tragedia? Bien, evidentemente yo esto me di cuenta cuando durante muchos años, estando en Oaxaca, y por supuesto encontré el maestro que buscaba, y ya no busqué más en México. Cuando empecé a trabajar con don Patricio, había conocido, por supuesto, varios maestros mazatecos, que al final puedo decir que encontré lo que buscaba, que era bastante, ¿no? Y desde Oaxaca a la Sierra Mazateca fue un viaje que para mí me permitió ir replanteando toda la situación de cómo había sido la civilización indígena en sus aspectos más profundos, que son los más desconocidos, y esos aspectos profundos de la civilización indígena tampoco son conocidos por muchos de los defensores políticos del mundo indígena, porque hay veces que la política no se acerca al mundo interior. Y aquí entramos en materia. ¿Por qué está pasando esta situación de hoy día donde la angustia y la desesperación está marcando una situación de crisis planetaria como nunca ha habido anteriormente? Bien, porque
tenemos lo siguiente, el punto más importante de lo que es el origen de esta tragedia de angustia y de falta de sentido de la vida que estamos viviendo hoy día y, por supuesto, los jóvenes que están buscando a todos, diríamos, están buscando una salida. Por supuesto, a los que seáis del DF también he tenido que tratar a mucha gente a niveles clínicos del DF que me han permitido conocer, por supuesto, qué es lo que se estaba moviendo también en el DF. Bien, primer punto para entender lo que está sucediendo, por favor, muy importante para nuestras vidas personales, es clave. La civilización moderna, el materialismo mecánico, lo que está impidiendo es que no haya vida interior. No existe, diríamos, apertura ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en la política, ni en la religión. No está habiendo una apertura al mundo interior. Lo que la civilización moderna ha desarrollado es una explotación del otro como un instrumento y la explotación de la naturaleza. Es decir, ver al otro como un instrumento a nuestro servicio. Y, en ese sentido, ver al otro a veces como un enemigo. Bien, ¿de dónde proviene esto? Y me gusta cuando hago una conferencia de este tipo preguntar si no está habiendo errores técnicos. ¿Me estáis escuchando bien, Irma? ¿Hola? Sí, ¿Me estáis escuchando bien, verdad? sí, todo bien. Es todo bien, me Sí, alegro. sí. Muchísimas gracias. Sí, Bueno, Manolito. ¿qué es? Estupendo. ¿Por qué se ha producido este, diríamos, desastre que para mí es un fin de civilización que en estos momentos está presente en todo el planeta? Porque ha habido una manipulación durante los siglos XVII y XVIII. Por favor, mucha atención para que veamos que esta todopoderosa ciencia, que tiene sus valores, por supuesto, también ha imprimido una cultura científica materialista, que yo a eso no le llamo ciencia, le llamo cientifismo. Pero por favor, tener en cuenta lo siguiente: ha habido una manipulación de Newton, ha habido una manipulación de Descartes y de Darwin, que yo lo he puesto de manifiesto en libros como Psicología del Caos en español, en Chaos Psychology en inglés y algunos artículos en español y en inglés que podéis encontrar por internet. Entonces, aquí lo importante que hay que tener en cuenta que durante los siglos XVII y XVIII lo que ha habido es una imposición de lo que era la cultura del Imperio Británico. El todopoderoso Imperio Británico, lógicamente, durante los siglos XVII y XVIII, ha imprimido, diríamos, una forma materialista de ver la vida. Entonces, las nuevas investigaciones, lógicamente, lo que están diciendo, y esto es muy importante tenerlo a niveles sociales, es que ha habido una imposición poderosa del mundo del norte, el mundo anglosajón, el materialismo y el utilitarismo, es decir, entender la vida como materia y simplemente el utilitarismo de ganar dinero. Toda esa imposición del materialismo y del utilitarismo del mundo del norte se ha impuesto sobre el mundo del sur, que es mucho más emocional y mucho más espiritual. Bien, por lo tanto, ha habido una imposición de dos valores a partir de la cultura del Imperio Británico, que ha sido el poder y el dinero. Entonces, a partir de ahí se ha entendido a Darwin en que la vida sería una lucha por la supervivencia del más fuerte en razón del poder y en razón del dinero. Entonces, ¿qué ha habido ahí? Un mundo competitivo, es decir, buscar la competitividad en vez de la cooperación. Por lo tanto, incluso a niveles históricos se está últimamente investigando algunos, diríamos, profesionales de la historia, que ha habido un triunfo del protestantismo sobre el catolicismo en términos históricos, ¿no? ¿Por qué el protestantismo? Porque el protestantismo lo que dice es que si la vida te hace rico es que eres bueno. Por lo tanto, estamos en unos niveles de confusión importante.
A todo este poder del Imperio Británico se le unió, por supuesto, los Estados Unidos y Europa también. Europa, Estados Unidos y, por supuesto, el Imperio Británico, lo que han programado ha sido un mundo basado en los instintos de poder, de dinero, de fama, es decir, la gran importancia de la cultura, de la imagen en vez de la realidad, e incluso ha llegado a producir todo un consumismo de la sexualidad. Por lo tanto, lo que ha producido toda esta cultura occidental, no solo del Imperio Británico, toda la cultura occidental en los poder europeo, en el poder británico y en el poder de Estados Unidos, es que tenemos un mundo basado en el consumismo como una religión, e incluso se puede consumir la espiritualidad. Como os estaba diciendo, el siglo XVII y el siglo XVIII instaura lo que se llama el modernismo. Para mí, más que una cultura, es una civilización, ¿vale? Por lo tanto, se impone un modelo científico y una tecnología, ¿vale?, que hay que tener en cuenta que en realidad el modelo científico y la tecnología no es problema. Lo que ha sido un problema es el cientificismo, al querer la ciencia convertirse en una religión, y la tecnocracia. Todo a favor de concebir al ser humano como una máquina que hay que explotar. Concebir a la naturaleza y a la tierra como una máquina que hay que explotar. Evidentemente, lo que ha venido a partir de ahí es el desastre ecológico de los cielos, de la tierra y de los océanos. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Que la máquina humana está al servicio de la explotación. Y aquí no hay vida interior. El ser humano no tiene vida interior, es una máquina. Entonces, vuelvo a repetir que ha habido una explotación de ese ser humano, pero también de los animales, de la naturaleza, una explotación del planeta, una explotación de la atmósfera y una explotación del otro, de la otra persona. Es decir, en vez de ver al ser humano como un hermano, por decirlo de alguna manera, un compañero, esta cultura está viendo a ese ser humano diferente a uno mismo para ver cómo te sirve a tus intereses egoicos, para tus propios intereses de poder, de fama, de dinero. Y aquí ya empezamos a entender lo que está sucediendo. Si nos damos cuenta a niveles sociales, vemos las luchas por el poder que está engendrando esta vida concebida como un proceso de explotación y de poder. Y vemos ahí las terribles luchas de poder entre China, Rusia, Europa, Estados Unidos, el poder de mandar sobre la tierra, el control de opinión para, a partir de ahí, tener un control del poder, por supuesto el control de las masas, y nos encontramos con una amenaza atómica y una guerra química. ¿Pero quién dice esto? Hay un hombre insigne en México durante el siglo XX, que es José Vasconcelos. Me parece realmente una de las figuras claves que, como resulta que aquí los que tienen poder son los europeos, los británicos, los Estados Unidos, como se llaman americanos, el mundo de Estados Unidos, claro, lógicamente a veces cuando uno proviene de otros países más humildes no se valora, diríamos, las grandes opiniones y en este caso el hecho de José Vasconcelos con la raza cósmica. Ya sabéis que fue un ministro del gobierno mexicano y embajador de la cultura mexicana por todo el mundo. Diríamos que él percibió especialmente la médula y la esencia de la decadencia histórica de la humanidad en estos últimos 300 años. José Vasconcelos es una figura fundamental para poder entender lo que está sucediendo hoy día con las tomas silvestres de la medicina indígena. Entonces, como veis, mi perspectiva primero está siendo social, ¿vale?, y poniendo de manifiesto los poderes que amenazan a la humanidad, los poderes atómicos, las guerras químicas, que pueden en un momento determinado poner al planeta en jaque, en un serio problema de destrucción. Y la pregunta es, ¿estamos al final, diríamos,
o estamos en el final de la civilización y por supuesto también un final de la humanidad. Esto es muy importante, porque aquí, a partir, si no entendemos por qué hemos llegado al consumismo de las medicinas indígenas sin ningún tipo de respeto, lo tenemos que entender a partir de aquí. Vamos a ver, ¿cuáles son las claves? Hemos dicho, la civilización occidental, para la civilización occidental en el que el ser humano es una máquina, la máquina no puede tener ninguna vida interior. Las máquinas humanas, los robots de carnes y hueso, que nos convierte esta forma de entender la vida, estos robots de carne y hueso no tienen vida interior, ¿vale? Por lo tanto, lo que ha conseguido esta civilización es sepultar el legado de lo sagrado. Se ha sepultado lo espiritual, se ha sepultado la sabiduría antigua y se ha sepultado la sabiduría intemporal, que está más allá del espacio, del tiempo y la materia. Entonces, aquí tenemos una respuesta de por qué hay, por una parte, a niveles muy positivos, la búsqueda de una parte de la humanidad muy pequeñita de lo que sería la espiritualidad para abrir la puerta del mundo interior que necesitamos para seguir vivos en estos momentos. Antes de que la humanidad entre en un proceso destructivo, la sabiduría indígena, la sabiduría intemporal es fundamental. La necesitamos imperiosamente y estoy escribiendo y haciendo programas como este en televisión que salen por Facebook y YouTube, etcétera, en los medios de comunicación, dando este mensaje. La pandemia es uno de los mensajes más claros que hemos tenido últimamente para ver la rebelión de los virus, de las cuales yo estuve hablando ya en 1994, publicada en los libros, y desde los años 80 estoy hablando de la rebelión de los virus. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos va a responder lógicamente, con esa tendencia destructiva que nosotros tenemos, la propia naturaleza nos va a responder. Y vemos como los virus, los misiles, los cañones, las bombas atómicas no sirven para nada, porque de alguna manera y de una forma casi podríamos decir espontánea, aparecen resortes que nos están diciendo parar, parar de destruir la Tierra. Vamos para adelante. Por lo tanto, tenemos una tendencia como respuesta de muchos jóvenes, ¿vale?, hijos de este mundo industrial y tecnológico, tecnocrático, que lo que pretenden es salir de la máquina, porque ven el fracaso de sus padres, ven el fracaso de los abuelos, incluso en las consultas clínicas vemos a gente que vienen de familias muy adineradas, pero que al final resulta que sus padres o divorciados o que no se entienden o que están en lucha, nunca están en casa y llegan a media casa desde que eran niños con 6 o 7 años y lo único que se encuentran es un sándwich frío en la nevera. Es decir, estos niños viviendo en la soledad y en la angustia, ¿no? Por lo tanto, al crecer estos niños se rebelan contra los parámetros materialistas y utilitaristas que la sociedad occidental está programando la vida. Y esta programación nos está llevando al desastre. Vale. Por lo tanto, estos jóvenes de hoy y de hace ya varios años, porque la revolución de la toma de drogas y de sustancias están desde los años 60, lo que quieren hacer estos seres humanos, estos jóvenes, es que quieren buscar dentro de sí mismos, quieren salir de la desesperación en la que se encuentran sus padres y en las que se encuentran ellos mismos. Y por lo tanto, lo que pretendes es entrar en cuál es el sentido último de la existencia. Cuando ven la muerte también, cuando ven los crímenes, cuando ven la cantidad de desastres que se están viendo, por ejemplo, en la guerra de moda, que es la de Rusia contra Ucrania, pero hay montones de guerras en muchos países y muchos crímenes también que forman parte de la confusión. Lo que hacen estos jóvenes es, yo no quiero esta vida, no quiero esta vida que se basa en buscar el poder, en buscar en el dinero, porque mis padres no viven de forma, diríamos, agradable, ni veo a mis vecinos que vivan de forma agradable. Y quiero salir de esta destrucción buscando dentro de mí mismo. ¿Quién ofrece el buscar dentro de mí mismo, de nosotros mismos? La sabiduría
indígena. Las medicinas tradicionales indígenas, por supuesto el mundo de la espiritualidad zen y otras también, puertas que también hay. Pero aquí nos vamos a centrar en la medicina tradicional indígena, en la que, como os he comentado, llevo más de 40 años trabajando con ellos. Por lo tanto, vivimos en una sociedad que está inundada en la desesperación y el consumismo. Los políticos están perdidos, no saben por dónde tirar. Podríamos decir, esto está sucediendo en México, pero está sucediendo también en Colombia, donde yo he podido trabajar y he visto también la desesperación de los que consumen el bazuco. De hecho, en el laberinto de la ayahuasca hay uno de los capítulos que es Bazuco o Patria, donde la toma de la pasta base de cocaína ha producido desastres terribles. Y, por supuesto, en el DF estoy todavía incluso tratando a algunas personas que han venido del DF y he podido conocer, lógicamente, los grandes desastres de tomas de sustancias que se producen en DF. Pero se producen en Nueva York, se producen en Madrid, se producen en Barcelona, se producen en Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el mito de la ayahuasca? Bien, vuelvo a repetir, por favor, que es muy importante. Hay una sed de búsqueda de totalidad. Cada vez los jóvenes que se rebelan contra este mundo que estamos viviendo, materialista y utilitarista, de luchar por el dinero y el poder, muchos jóvenes con un espíritu de búsqueda muy limpio, ¿vale? Lo que pretenden es acercarse a esa sabiduría antigua. Y esa sabiduría antigua, lógicamente, y estamos hablando del mito de la ayahuasca, viene también a través de las plantas. Y como se había comentado anteriormente, pues lógicamente 40 años trabajando con los mazatecos aquí en México y trabajando en el Amazonas con shipibos, cocamas, etcétera, me ha permitido conocer, aunque a niveles académicos no se puede hablar a veces de ese mundo donde lo que existe es la vivencia del mundo interior que hoy está buscando tanta gente. Por lo tanto, ¿por qué esta búsqueda de tantas sustancias que producen un descarrilamiento de la vida de mucha gente, que acaban a veces en la locura, en el psiquiátrico, en el suicidio, etcétera, etcétera? Bien, vuelvo a repetir, hay una gran necesidad de penetrar en el gran misterio de la vida. Pero el mundo chamánico, la palabra chamán no me acaba de convencer del todo, ¿vale? Prefiero hablar de la medicina indígena. Resulta que ofrece una entrada directa, pero es una entrada muy, 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 muy peligrosa. Yo no quiero hacer una apología tampoco del mundo indígena, porque, hombre, si en 40 años no me he enterado es que debería de ser un poco tonto. Y yo lo que os puedo decir que la sabiduría indígena, hay una gran sabiduría, pero también hay una parte oscura. Lo que pasa es que eso no toca hoy, porque sería entrar en procesos muy complejos. Lo más importante que yo puedo decir es que esa sabiduría indígena en maestros míos, como don Patricio y mis maestros Ashaninka, Shipibos, etcétera, es una sabiduría que no podemos alcanzar, no podemos comprender si no nos metemos dentro, porque es una sabiduría humana, pero también es una sabiduría suprahumana e incluso extrahumana. Es la sabiduría que abre la puerta al conocimiento, a la búsqueda del sentido de la vida y al saber para qué estamos aquí. Por eso yo a los alumnos míos, que es donde estoy tratando más gente últimamente, médicos y psicólogos, una de las preguntas que le hago es que primero, antes de empezar a tomar sustancias, que se pregunte ¿para qué estoy yo aquí? O sea, ¿dónde estás en tu momento de tu vida? ¿En qué kilómetros de tu vida te encuentras para saber a dónde quieres ir? Y a partir de ahí podemos saber cuáles son los caminos que uno tiene que recorrer. Y nos encontramos con el laberinto de la ayahuasca, es cierto. Pero es que antes nos hemos encontrado con el laberinto de los hongos. Es decir, en el sentido de que ha sido una de las plantas más importantes utilizadas en el mundo mazateco, que al que yo he conocido muy bien. Por supuesto, bueno, como ya sabéis, los huicholes pues también trabajan con el peyote, trabajan con otros tipos de plantas. Bien, vamos a hacer otro pequeño recorrido.
Resulta que muchos jóvenes que entran o que quieren entrar en el mundo de las plantas, ¿vale?, provienen de la cultura de la psicodelia, ¿eh? Ya sabéis que la expansión durante los años 60, diríamos, de la psicodelia, el LSD, MDA, etcétera, que ha producido también el gran problema del abuso consumista con muchos accidentes que se han producido. ¿Por qué se han producido tantos accidentes en el mundo de la psicodelia y de las tomas de sustancias químicas? En el fondo es la misma respuesta, porque la gente quiere abrir el mundo interior, la gente quiere entrar en el verdadero conocimiento, pero no saben cómo hacerlo. Y en ese sentido, lo que es entrar en el otro lado, curiosamente los mazatecos cuando hacían sus viajes decían, nos vamos al otro lado. Pero es que resulta que nadie sabe, en los poderes occidentales no le han prestado atención a la escuela indígena, vamos a llamarlo así, que en el fondo es una escuela de vida. El mundo indígena tiene una escuela de miles de años, pero no se le ha prestado atención, porque los indígenas no tienen valor, no se les ha dado valor. Porque los indígenas no fabrican televisores, no fabrican carros, no fabrican chics, porque su mundo ha ido por otro sitio. Han ido por el mundo de la búsqueda del mundo interior que hoy necesitamos imperiosamente y que queremos, lógicamente, aprender de ellos de una forma correcta. Bien, creo que ha habido un tránsito equivocado en gran parte a la hora de entrar en el LSD, en el MDA, las drogas de síntesis, la psilocibina. Hoy día en el Johns Hopkins, algunos colegas, algunos de los cuales conozco personalmente, como Williams, Richard Williams, Griffiths, sí están trabajando de una forma prudente en el Johns Hopkins, supongo que apoyados por laboratorios, pero no conocen la vía chamánica. No conocen las medicinas tradicionales indígenas y están entrando o tratando de que con una sustancia química se pueda entrar en el conocimiento. ¿Vale? Sí, está muy bien. Puede ser que ayude. ¿Me estáis escuchando, por favor? Hola. Sí, Manolito. Solo que Sí. alguien tiene abierto su micrófono. Vale, perfecto. Por Por lo favor, tanto, cierren los micrófonos, ¿sí? sí, entonces lo importante de este asunto, ¿vale?, es que mucha gente que conoce el mundo de la psicodelia, ¿quién realmente conoce el mundo, podríamos decir, de las sustancias para entrar en el mundo interior? El mundo indígena. A mí me gusta llamarle los indios y a ellos me han dicho que les gusta la palabra indio porque para nosotros desde España es una palabra que tiene que ver con la leyenda, es una palabra que los engrandece para nosotros, ¿no? Yo recuerdo, y lo veréis en los libros si los leéis, que yo de niño no podía ver las películas de vaqueros y de indios porque siempre acababan perdiendo los indios. Menos mal que hicieron un día un hombre llamado Caballo y le dieron realmente el valor que tenía. Pero bueno, volviendo a lo mismo. Yo trabajado con Grof. Grof fue realmente uno de los grandes expertos en trabajar con el LSD y hicieron un trabajo interesante, por lo menos para poner de manifiesto que tenemos un mundo interior muy importante. Solo que ese mundo interior, los indígenas que yo he conocido, lo conocían muchísimo más que cualquiera de los que están investigando en cualquier hospital de tanto de Europa como de América. Pero no se les da importancia. Entonces, ¿qué pasa con las vías de las medicinas tradicionales indígenas? Que no trabajan dándote una sustancia y ponte a hacer un viaje de fin de semana en un taller, qué sé yo, en cualquier sábado noche de México DF. No, ellos no trabajan así. Los verdaderos indígenas no trabajan así. ¿Qué hacen los verdaderos indígenas? Bien, se preparan. Primero con unas dietas. La gente no toma ayahuasca porque sí, en un afán consumista o en un afán de desesperación, que puede ser comprensible, pero no trabajan así. Lo que trabajan son con muchos años de preparación, hay muchas estancias de soledad en las selvas, en las montañas, ¿no? Y el gran respeto por la tradición de los abuelos, el gran respeto en la tradición de los ancestros. Y cuando
y cuando la persona se ha limpiado con otros tipos de plantas que no son para volar a ningún sitio, sino para preparar tu cuerpo, para preparar tu mente, para preparar tus emociones y para preparar tus energías, y una vez estás preparado, entonces es cuando ellos entran a poder trabajar con otros tipos de plantas como la ayahuasca. Cuando realmente la carretera no se ha preparado y la persona entra un sábado noche medio de fiesta o con una intención de búsqueda en una toma de ayahuasca, es muy posible que tenga un accidente, a veces muy grave, y sucede, sobre todo cuando se da pues, la ayahuasca verdadera en las dosis que los indígenas están tomando. Entonces, ¿cómo podemos entender que el mito de la ayahuasca, entendido así, es un mito fabricado por nuestra cultura occidental, dándole un poder a la ayahuasca de tipo propaganda, como quien vende también un champú o como quien vende, qué sé yo, un carro? La ayahuasca no se mueve por ese mundo de propaganda y de venta. No va por ahí. ¿Por qué? Por lo que os he dicho anteriormente, ¿vale? Entonces, ¿cómo explican los indígenas en relación a cuáles son los problemas que nos encontramos? Mirad, el verdadero camino es bajar al inframundo para poder subir un día al supramundo. Este viaje, que tiene que ser individual, ya os digo yo que está siendo a nivel colectivo. Lo que está pasando en la humanidad hoy día es un viaje al inframundo a niveles colectivos, porque es lo que toca. Porque la civilización mecánica, materialista y utilitarista se está descomponiendo por todas partes. Pero a niveles individuales, que es lo que realmente puede ser que os interese, es que hay una bajada al inframundo. Y en esa bajada al inframundo uno se va a encontrar primero con los problemas personales y familiares no resueltos. Nosotros trabajamos con la psicología del caos, trabajamos con patrones de comportamientos, con traumas, y una persona se va a encontrar con toda la sombra interior, su propia sombra familiar y personal no resuelta. Entonces, eso evidentemente, quien entra sin una preparación, lógicamente, si en ese momento, por las razones que sean, resulta que se abre toda la sombra familiar y genealógica, puede haber un problema muy serio. Hay veces que hay personas que de pronto no se les abre eso, o hay personas que tienen algún tipo de experiencia que les permite ir más o menos vadeando, resolviendo, pero es muy difícil. No soy partidario de entrar en un viaje en ayahuasca para resolver los traumas personales y familiares no resueltos, porque en esos momentos la persona puede ser que no esté preparada, y sucede muchas veces. Resulta que, lógicamente, hay una bajada al inframundo para subir después al supramundo. Lo que ha hecho toda la New Age y la nueva era es que lo que quieren es ir al supramundo. Todo esto es una tontería, todo esto es una locura. Es subir al supramundo, al mundo celestial, sin haber resuelto todo el estercolero, toda la basura que tenemos, es una mentira. Y es una mentira de tal calibre que en la cual se mezcla en un momento determinado la nata, lo bonito, con la basura personal, y hace que la persona entre en procesos esquizofrénicos y de desesperación. Bien, entonces resulta que este viaje ya San Juan de la Cruz, en el siglo XVI, ya lo había explicado en sus obras completas. Los místicos lo han explicado, Aurobindo, el gran maestro hindú, también lo ha explicado, y si nos vamos a los sufíes, a los derviches, por supuesto a las medicinas indígenas, porque este es el arquetipo del camino de la búsqueda del verdadero sentido de la vida, que es abrirse a lo que pasa dentro, al mundo interior, para a partir de ahí entrar en el mundo universal de lo transpersonal. Si no resolvemos primero nuestras sombras individuales, jamás podemos entrar en el mundo de la universidad, de lo universal. No podremos entrar en el mundo de la conciencia infinita. Necesitamos primero conocernos,
resolvernos y soltar la mochila, es decir, la que llevamos detrás de tantos años de sufrimiento. Bien, en ese sentido, lo que es la bajada al inframundo y la no preparación es lo que está produciendo los accidentes, es lo que está produciendo la locura, los internamientos en psiquiátricos, por supuesto la ingenuidad y también el negocio. Hay gente que se está dedicando al negocio de la ayahuasca, esto también es cierto, sin ningún tipo de preparación. Yo no sé hasta qué punto puede haber un intento, podríamos decir, correcto, bueno, con buena voluntad, de querer expandir una sabiduría que la gente necesita. Es posible que haya gente que esté dando ayahuasca con una pretensión correcta, pero ya os puedo anticipar que está habiendo en las consultas nuestras gente que está viniendo, sobre todo las chicas, con abusos sexuales, etcétera, etcétera, por parte de pretendidos chamanes o de impostores. Pero esto está sucediendo, ¿vale? Aquí hay un camino incierto, por lo tanto, entre la expansión de un conocimiento y el abuso, ¿vale? Y nos encontramos con diríamos, el mito de la ayahuasca, que es el tema que se ha puesto a esta conferencia. Lógicamente estamos hablando de un mundo del consumismo y el mundo de las modas. Es que hay gente que está presumiendo de que toma ayahuasca como quien de alguna manera se ha ido a un viaje exótico a no sé dónde, ¿no? No va por ahí. El mundo indígena, la sabiduría del mundo indígena no va por ahí. Entonces, ¿cuál es la causa? Volvemos a repetir, pues muy importante que tengáis claro, los que estáis escuchando o los que escuchéis esto en un momento que se difunda, es que la gran clave de este sufrimiento y de esta destrucción es que la sabiduría intemporal está siendo sepultada por el materialismo y el utilitarismo, es decir, ha sido sepultada. Por lo tanto, lo que sucede es que esta sabiduría intemporal, en este caso del mundo indígena, está emergiendo de forma imparable. Ya no se puede parar esa necesidad de buscar la puerta interior. Lo que sí está produciendo son búsquedas descarriadas. Ahí está Taquihuasi, el centro Taquihuasi, en Perú, que está trabajando con adictos a la pasta a base de cocaína y a las tomas de sustancias, está trabajando para poder recuperar, y ahí nos damos cuenta, porque a veces colaboro con ellos, ¿vale?, para darnos cuenta de que había habido una búsqueda sincera. Lo que se conoce como el drogadicto, el toxicómano, es una búsqueda, era un alma con un gran interés de poder conocer la esencia de la vida, pero entraron por el camino inadecuado, el único camino a veces que ellos pudieron encontrar en su mundo de pobreza o en su mundo de riqueza, ¿vale? Porque en esto no hay ni ricos ni pobres. Lo que hay es esa esencia de búsqueda que mucha gente, lógicamente, trata, pero, como yo digo a veces, por la boca muere el pez buscando la experiencia del cebo. Y cuidado con las experiencias y el experiencialismo y de ponerse medallas de tanta ayahuasca, tomo hongos, tomo de todo, como si fuera uno un militar con las señales que se pone, capitán general de la ayahuasca. Esto no va a ninguna parte. De la misma manera que Taquihuasi, pues está también trabajando ICERS en España y ayudando a personas que lógicamente pues vienen con problemas para poder resolver los trastornos que las tomas de sustancias les ha producido. En ese sentido también, pues yo ya no es la primera conferencia que doy en México, he dado varias, ¿no? Y entonces, qué sé yo, estuve dando una conferencia en la UNAM, invitado por el profesor Viescas, Jesús González, y por supuesto, como sabe Irma, en el Instituto Transpersonal Universitario, que nos vimos con Stanley Krippner no hace muchos años, y que bueno, me gustó mucho la reacción de la gente. Hay una conexión, ¿no? Yo desde luego, estos viajes que os decía de coger un autobús por la noche en Oaxaca, irme a Tepi, que llegaba qué sé yo, al amanecer o cuando despuntaba el alba, por supuesto después de, qué sé yo, tantas horas en autobús, yendo hacia sitios para conocer, me metía en los mercados
con el mundo de los indígenas, viviendo la humanidad con ellos, yo realmente veo que esa humildad es una herencia indígena y yo he aprendido tanto, tanto, tanto que yo estoy eternamente agradecido. A niveles académicos, yo no puedo hablar de muchas experiencias, pero sí que os puedo decir una cosa, tanto don Patricio, ¿no?, en la Sierra Mazateca, como los indígenas que estoy trabajando en el Amazonas, yo lo único que puedo decir, tienen un conocimiento tan profundo que yo los considero que no son humanos. Es algo que realmente desde la mentalidad occidental no se puede comprender, es que no se puede comprender. Es decir, para poder comprender el mundo indígena, como ellos dicen, tienes que venir a vivir con nosotros y te tienes que meter dentro con nosotros en un trabajo que han hecho ya nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Cuál es la propuesta fundamental para poder salir de todo este desastre? La propuesta fundamental, yo la tengo en el proceso Oxígeme, ¿vale?, que une la psicología clínica, la meditación indígena para entrar, perdón, la meditación del Zen para poder entrar en el mundo interior, pero incluso la meditación indígena. Mirad una cosa. Yo he estado con indígenas que estaban horas en la hamaca o horas sentados en las montañas y estaban haciendo meditación. Estaban haciendo meditación, llegando a unas profundidades de meditación como la puede llegar un maestro Zen. Y eso no está reconocido. Y tenían tanto conocimiento de lo que es la profundidad de la meditación como lo podía ser un maestro budista, ya tibetano, japonés o donde fuera, ¿vale? Porque tienen sus propias formas. El mundo indígena, tenéis que saber, al mundo indígena no le gustan mucho las reglas, las leyes, son espontáneos como la propia naturaleza. Y eso es un valor, lógicamente, que para mí ha sido fundamental. No necesitan de túnicas, no necesitan ¿cómo os diría yo?, de una liturgia, no necesitan de disfraces de ningún tipo. Son espontáneos. El verdadero maestro indígena es un maestro espontáneo y va vestido como un hombre de calle. Y, por supuesto, cuando va por la calle va con tanta humildad que nadie sabe que es un gran maestro. Y lo es. Bien, en ese sentido, recordaros, por ejemplo, esos trabajos impresionantes de los que creo que algún día tendré que escribir algo, ¿no? Lo que era viajar a esos mundos indígenas, ¿no? Me acuerdo de Rosalía y de don Patricio con esa sabiduría y ese conocimiento y ese amor y cariño que tenían hacia mi propia persona, que cuando yo llegaba a la Sierra Mazateca llegaba con una personita normal y corriente, afeitadito, con una camisita muy simple, no iba para nada de hippie ni nada de eso, normalito. Tan normalito que a ellos les encantaba realmente que una persona normalita fuera realmente a trabajar con ellos, ¿no? Y recuerdo que en todo ese mundo de tantos antropólogos en Oaxaca que no entendían nada de lo que era el mundo indígena porque jamás entraron. Sin embargo, tengo buenos recuerdos de gente de Lini y de Lina. De hecho, me regalaron una colección de discos y de libros que aún conservo, pues de todas las etnias y de toda la cultura tan impresionante y tan variada que tiene México, pues qué sé yo, expandida por todo el territorio, ¿no? Me acuerdo cuando comentaba al Sabanay, vámonos al Sabanay, inexplicable. Ya os digo de entrada, inexplicable. O sea, el trabajo de lo que es entrar en el mundo indígena es inexplicable. Que sí, que me ha arriesgado la vida, pues de acuerdo. Me acuerdo de los amigos del DF que cuando venía con mi carro desde Los Ángeles y bajaba, Manuel, llámanos, vete a una cabina telefónica, nos llamas porque a mi cuñado lo tronaron en Los Mochis. No te preocupes, hombre, no te preocupes. En Los Mochis se come un buen marisco allí y está estupendo por aquí, no pasa nada, ¿no? Y en Hermosillo y demás, la vida en los mercados tan sencilla con la gente, para mí ha sido realmente inexplicable. Y el Sabanay era, decían, vámonos al Sabanay. Y era una oración que se repetía, ¿no? Sabanay, Sabanindo, Nindo Tua, Nindo Nachi Sonda, Dona, Dose, Doniche.
Y eso era una explosión de energía y de mundos y de conocimientos que son inexplicables. Los mundos indígenas han sufrido mucho. En el mundo de Estados Unidos, no sé por qué, no se habla de eso, pero cuando estuve con los navajos y con Emerson Jackson, era un jefe navajo maravilloso realmente, que ha hecho mucho por el mundo indígena, ¿no? Ellos comentaban, y me daba cuenta cuando estaba viviendo en San Francisco, de que el mundo indígena de Estados Unidos lo han destruido completamente, porque han destruido toda su cultura. Y entonces, en ese sentido, recuerdo Alce Negro, Black Elves, ¿no? Realmente un libro precioso, ¿no? Decía, ¿cómo que cuando venía el general Custer y cuando venían el ejército norteamericano y decían, ¿cómo que nosotros que amamos la tierra, que respetamos las plantas, que respetamos las estrellas, estamos perdiendo frente a todo este ejército poderoso que nos está destruyendo? ¿Por qué está sucediendo esto? Realmente la queja de Alce Negro era una maravilla, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé cómo vamos a poder entrar y hacer que los gobiernos nos permitan crear escuelas para entrar dentro del mundo indígena. No a través de la psilocibina, del LSD. Yo no digo que eso no sirva. Puede servir si se hace un trabajo correcto. A mí en el proceso Oxígeme lo que me gustaría es que pudiéramos hacer grupos de investigación, ¿vale? Poder preparar a la gente con toda la experiencia clínica que tenemos de tantos años para que los jóvenes, mujeres, hombres, adultos, pudieran entrar en el mundo indígena preparados y tratando de que no haya accidentes y que hubiera por fin una expansión del conocimiento indígena de una forma correcta. Y a partir de ahí, ver si este mundo, vamos a llamarle sagrado, del mundo indígena es respetado de verdad. De verdad, respetado. No que los políticos se llenen la boca de todo para los indígenas, pero sin los indígenas. Vamos a ver si eso es posible y la verdad yo ahí me encantaría poder ayudar a que la gente pudiera entrar en ese Sabanay, en ese mundo mazateco maravilloso que guardan dentro de sus corazones. Y con esto yo diría que casi prácticamente lo tengo todo dicho. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Como siempre, tu entusiasmo, tu pasión por lo que haces se nota y además realmente el gran conocimiento que guardas y la sencillez que aprendiste de tus maestros seguro. Ahora tenemos las preguntas y Lore, por favor, les vas dando entrada, levantan la mano y les vas dando entrada, por favor, para las preguntas, ¿ok? Y Por favor, quien tenga preguntas, levanta la mano. creo que Fer, tienes preguntas y después Manuel, por favor. Muchas gracias, Manuel, te quiero mucho. Gracias, adiós Irma, que se reponga tu hijo. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Fernando Ruiz de Zacatecas. Mi pregunta es, maestro, si tiene alguna similitud los viajes iniciáticos de otras culturas, donde son representados metafóricamente, místicamente, con el proceso que usted nos está platicando. Bien, la pregunta es concreta, yo te diría sí. Diríamos en la tradición los procedimientos que había en el oráculo de Delfos y que había en Eleusis, que son los más antiguos, ¿vale? Ya había procedimientos muy parecidos a los que yo estoy hablando y los que yo he conocido. ¿Por qué?
Porque el viaje universal que está más allá del espacio, el tiempo y la materia no puede tener cambios, siempre ha sido el mismo. Cuando diríamos, los iniciados entraban en un conocimiento de lo que es la conciencia universal, como podréis comprender, la conciencia universal no cambia, porque es universal. Es decir, el verdadero conocimiento no está sometido al tiempo, no está sometido a la materia, no está sometido al espacio. Por lo tanto, ese conocimiento magnánimo, esa conciencia universal, el estado de gracia que hablan en la mística cristiana, el estado de iluminación, es siempre el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. La ignorancia sí que cambia. La verdadera sabiduría no está sometida al cambio. Por lo tanto, el proceso de acceder a esa sabiduría siempre ha sido el mismo. Ha habido unos cambios que han tenido que ver con diversas tecnologías. En el soma, por ejemplo, que se tomaba en el Zen Advesta, tenía que ver con esto. Los procesos iniciáticos rituales de cantos, los procesos rituales de, por ejemplo, de no dormir, de someter al cuerpo a ciertas tensiones extremas, también tenían que ver con eso. De hecho, te puedo decir que lo que más se acerca son la psicología del caos, las teorías del caos, son los que más se han acercado a entender este proceso. Por supuesto, la física cuántica también puede apoyar en este sentido, porque quizás se podría explicar también que ese salto, ese conocimiento de los procesos iniciáticos es pasar de lo que sería el corpúsculo, la materia, a la onda, es decir, el mundo del vacío, ¿vale? Pero sí, todos tienen algo en común. Lo único que ha pasado, que ese conocimiento, llamémosle sagrado, no ha prosperado. No, y podemos decir, no ha prosperado porque tocaba no prosperar, o no ha prosperado porque el poder que ha manejado la humanidad no ha estado interesado en la vida interior de los seres humanos. Ha estado más interesado en conquistar, en salir hacia afuera a conquistar a los demás, que el conquistarse uno a sí mismo, que sería realmente la verdadera conquista. Y esto, por alguna razón, está presente en montones de pueblos de la Tierra, incluidos los pueblos indígenas también. Ha habido eso. ¿De acuerdo? Te llamas Fer, me has dicho, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, doctor. Seguía Manuel Carpio y después Alejandra García, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Aquí son aquí son las 2 de la madrugada. Muy bien, buenos días. Ahora sí que aplica. ¿En dónde estás ahorita? Estoy en España. Estoy en la frontera con Portugal. Vengo de Barcelona, que he estado trabajando en Barcelona, y estoy ahora aquí en la frontera con Portugal, en un pueblo. Perfecto. Ahora sí que aplica la de buenos días, México, buenas noches, España. Muy bien. Manolito, fíjate que tengo una pregunta. Fíjate que yo he atendido, yo doy algunos tipos de psicoterapia y he tenido yo algunos pacientes con los cuales han experimentado la toma de ayahuasca. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabían a lo que iban. Inclusive una paciente fue un regalo que le dieron para que tomara conciencia por sus problemas, etcétera. A final de cuentas toman conciencia de que se drogaron. Dice, es una droga, yo perdí la conciencia, y días posteriores a esto comenzaron a tener pesadillas, dice, horribles, no era miedo, pesadillas, eran pesadillas de terror, que ya no podían inclusive dormir. ¿Tú conoces alguna estrategia, alguna técnica para sacar a un paciente rápidamente de ese estado? Vale, vamos a ver. En el fondo ese estado, como he explicado anteriormente, ese estado se produce porque la bajada al inframundo, podemos hablar de la bajada al inconsciente también, ¿no? Esa persona, esa paciente tuya, se ha encontrado con problemas no resueltos que se están manifestando. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú tienes un globo, sabemos de los globos que utilizan los niños, ¿verdad? De colores, ¿no?
Supongo que en México es lo mismo. Lo que no se puede hacer es pinchar un globo, que es lo que puede producir una toma de ayahuasca. Si pinchas el globo va a explotar y te vas a encontrar con un montón de problemas no resueltos que no tienes capacidad para poderlos sobrellevar. ¿Comprendido el proceso? Por lo tanto, como nosotros trabajamos en el proceso que yo tengo desde hace ya 40 años prácticamente, lo que nosotros hacemos es en el presente ver cuáles son toda la sombra de la persona a base de patrones de conducta y de traumas. En realidad hablamos de fractales, pero no quiero darle una complejidad que costaría después entender, ¿vale? Lo que hay ahí es que la persona esta se está encontrando con problemas heredados, muchos de ellos de los padres, aumentados en su vida personal, que pueden ser de origen traumático. Pueden ser también patrones o fractales complejos de comportamiento, patrones, lógicamente, que pudren la vida de la persona a niveles físicos, emocionales, mentales y energéticos. Pero eso que me estás diciendo, lo más probable es que se esté encontrando con traumas. ¿Sabe lo que es un trauma? Por lo tanto, muchas veces los traumas no son personales, son heredados, que vienen de varias generaciones anteriores. Entonces, cuando aparece un trauma, imagínate que 3 generaciones atrás ha habido un crimen, o 4 generaciones. Y en la 4ª generación aparece la necesidad de expiar ese trauma, ¿vale? Porque todo pasa factura en la vida humana. Todo lo que no ha sido resuelto en la genealogía y en la familia, en el presente, todo está en el presente, nos vamos a encontrar con que hay un problema en el legado de la herencia. ¿Comprendido? Ahí... A ver, ¿se me escucha, por favor? Sí, ya. Sí, vale. Entonces, ahí hay un problema de herencia, con la cual, lógicamente, es una explosión de sombra de la propia vida personal. Y ahí hay que trabajar, desde mi punto de vista, la persona tiene que alimentarse bien, trabajar mucho el cuerpo. Claro, nosotros tenemos tecnologías como una meditación dinámica y vibración inducida, pero es fundamental trabajar el cuerpo y que la persona exprese qué es lo que está viendo, lo que está sufriendo y con qué lo relaciona. Ver con qué patrones de conducta lo relacionas, con qué traumas y a partir de ahí, lógicamente, hay que trabajar con esa herencia tan compleja que la persona está teniendo. Muchas veces las personas se asustan, acuden al psiquiatra en esos momentos y les dan medicaciones, ¿vale? Pero en ese sentido, lo importante es darle acogida, santuario a esa persona. Que la persona se sienta cómoda contigo como terapeuta, que sea escuchada y tranquilizarla. Las técnicas corporales que utilizamos, claro, te tendría que enseñar, tendríais que ver que son técnicas que yo he desarrollado. Lógicamente en una conferencia es imposible darlo, ¿no? Pero dale acogida, dale santuario, que ella se sienta, esa persona, acogida por ti, segura, dale esperanzas, ¿vale? Y de alguna manera que trabaje mucho, diríamos, el ejercicio físico, comidas contundentes que bajen, ¿vale? Y que, por supuesto, no tome de momento ninguna otra sustancia, ni que tampoco se meta en problemas, que tenga una vida lo más relajada posible y, en ese sentido, te interesa que esté siempre en contacto contigo, ¿vale? Para ver qué sucede, porque, claro, son problemas importantes. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta rápida. ¿En qué caso tú recomiendas que se tome la ayahuasca o para qué se utiliza la ayahuasca? La ayahuasca, yo desde mi punto de vista, mira, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, ¿vale? Y en ese sentido, a veces hay gente dando ayahuasca que tienen la buena pretensión de abrir la conciencia de la gente. Yo soy en ese sentido indígena total, 100%. Yo lo que dicen los indígenas, la gente se tiene que preparar con dietas, con estancias en soledad, ¿vale? Y cuando
de pronto esas dietas, estamos hablando de más de 100 dietas, de más de 100 plantas, cuando la persona toma las dietas adecuadas para limpiarse, es lo que se llama pasar de la vía purgativa, purificativa, a la vía iluminativa. ¿Vale? Que los místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús fueron maestros maravillosos, como Jacob Boehme, como el maestro Eckhart, como Suso. Todos los místicos han hablado de esto. Primero que hay que pasar por la vía purificativa para entrar en la vía iluminativa, ¿vale? Entonces, ¿cómo quieres entrar en la vía iluminativa si previamente no has trabajado la vía purificativa y entras con toda tu miseria a abrir una puerta que no te está permitido entrar? Entonces yo soy muy indígena en ese sentido, ¿vale? Y aprovechando tu pregunta te diré, ¿qué es lo que está pasando con los grandes problemas de las tomas de ayahuasca? Bien, está habiendo un problema con lo que yo llamo la mente dual destructiva, ¿vale? Mucha atención. Creo que la humanidad está en estos momentos en un trasiego muy peligroso, pero al mismo tiempo en un reto maravilloso de poder pasar de la mente dual a la conciencia. En la conciencia no hay pensamiento. La mente dual sirve si estás en un semáforo, ¿no? Vamos, ¿cómo le llamáis ahí? Que no me acuerdo. En un semáforo, diríamos, los luces. Sí, cuando hay un semáforo en rojo te paras y cuando estás verde tiras hacia adelante. Pero esto es una mente dual que no es en ese sentido destructiva. La mente dual destructiva es cuando dice yo blanco y tú eres negro, mi bandera, tu bandera, yo soy de mi barrio, tú del otro y te veo como un enemigo, etc. Esta mente dual destructiva es la que de alguna manera la toma de ayahuasca tritura. Pero si la gente no está preparada para poder resolverlo, ¿cómo va a poder liberarse de esa mente dual destructiva que produce terror y que produce tantos desastres psicológicos? ¿Comprendido? ¿Me escucháis? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. A vosotros. Muy Estupendo. amable, gracias. Muchas Gracias a gracias, doctor. Sigue Ale y después André, por favor. Pues ni modo, claro. O como Buenas decía tardes. don Patricio, no decía don Patricio fríjole, pero muchas veces decía pútale. Bueno, vamos para adelante. Sí, gracias. Bueno, más que una pregunta, me interesa mucho tener o poder saber más de usted, tener un contacto. Ahorita, como lo menciona usted, pues sí, es verdad, en una sola conferencia, pues es imposible a lo mejor abarcar tantas preguntas y tanto que hay sobre el tema. Yo soy hija de un indígena oaxaqueño, soy la primera generación mestiza y pues yo fui criada acá en México, en Durango, de donde soy, por una familia católica sin llegar a ser fanática, con unas estructuras muy buenas que me han servido para la vida hasta ahorita a los 48 años. Pero tengo un llamado desde hace tiempo por un poco más de la sabiduría de medicina ancestral y lo he estudiado un poco con personas aquí en Durango que han tenido vueltas del sur y pues he tenido esa inquietud de saber un poco más, como también para una ayuda a las personas que atiendo, pero también me interesa mucho el tema. Me han invitado varias veces a la toma de ayahuasca, no he asistido a ninguna, no es porque yo menosprecie a las personas que lo hacen, les tengo todo el respeto, pero el mes pasado, bueno, a principios de mes, perdí una toma de hongos con huicholes que lo hacen aquí en Sinaloa. Y bueno, pues por algo ha de ser, cada quien tiene su tiempo con esa preparación y con todo. Respeto mucho, obviamente, la cultura que tenemos en México, que es bastante y es vasta. Y pues claro que no puedo hablar de esas experiencias porque no lo he hecho, pero personalmente sí recomiendo que si se hace con las personas indicadas, con las personas que tienen tiempo, con maestros que ya son ancestrales, que tienen tiempo de generación en generación, que son quienes lo hacen con todo el respeto que se merecen.
Y bueno, más que una pregunta me interesa saber más de usted y tener contacto o poder tener un contacto, porque trabajo en educación y lo que ahorita comentaba usted acerca de tener una educación basada en nuestras culturas, pues es algo de lo cual yo he siempre tenido intervenciones acerca de ese tema. Entonces me interesa mucho pues poder tener un contacto con usted posterior, no sé de qué manera podría ser. Vale, muy bien. Mira, aprovecho lo que me estás comentando, porque me mandaron hace unos meses de una persona de ahí de México con rasgos indígenas que está en YouTube hablando del trabajo mío y relacionándolo con la psicología del caos. Lo podéis ver en YouTube, ¿vale? Y nos quedó sorprendidos, ¿no? Una mujer con rasgos indígenas. Claro, evidentemente cuando hago un programa de televisión, pues en YouTube pueden llegar a 20.000 personas o en Facebook pueden llegar incluso cerca de las 100.000 personas, por lo que está contabilizando los técnicos que están en la escuela mía, ¿no? En ese sentido, bueno, mira, yo no puedo decir a nadie que tome o que no tome. Yo lo que digo es lo que he comentado en la respuesta anterior, de que tenemos que tener un gran respeto por la metodología de los pueblos indígenas y cómo dicen que tenemos que acercarnos a esa sabiduría. Nosotros tenemos una web que se llama oxigeme.com, o sea, 3W. Y ahí, si quieres, puedes conectar conmigo y nos puedes enviar un mensaje. Hay una ventana que se abre, Oxigeme, Oxigeme. Te metes en Google, en cualquiera de los buscadores y lo encuentras. Y ahí hay una ventana y te pones en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Y me escribes, ¿vale? Ok, sí, perfecto. Muchísimas gracias. A vosotros, adiós. Bye, bye. Gracias, Ale. André. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a todas y a todos. Para mí es un regalo. La verdad es que agradezco mucho este acercamiento con usted. Yo estoy en el instituto, en la carrera de psicología, y desde que iniciamos tuvimos un acercamiento por una maestra con su trabajo, con el trabajo de usted. Desde ahí yo lo sentí algo que me resonó, que me llamó, que bueno, no he leído todo lo que usted tiene, pero palabras, la forma en la que ahorita también nos compartió algo de ello, hablar acerca de los trabajos con personas con tendencias adictivas, pero además lo que a mí me llama la atención de ello es que personas estudiosas de todos estos temas, quizá hay muchas, pero creo que algo destacable que a mí se me hace también entrañable desde el punto de interesante, pero además de la cercanía y que para mí es medicina justamente para nosotras y nosotros como mundo, es ver esta parte humana, ¿no? Nos dice esto que regularmente las personas que tienden a ser adictas a algo o a tener estos tratamientos y esta nueva sanación es porque tienen una búsqueda, pero a lo mejor no encontraron esa puerta, ¿no? Y bueno, a mí eso me gusta porque también creo que la mirada que tiene desde el caos, que es también puerta para nosotros como encontrar nuestras respuestas o hacernos más preguntas y que esas preguntas nos lleven también a este reconocimiento de lo que somos en colectivo, que para mí es lo más grande. Desde ahí va como mi pregunta, ¿no? A lo mejor me cuesta un poco poner en palabras todo lo que tengo, pero mi pregunta es como nos habla usted de esta lucha y que para mí es algo muy importante y agradezco mucho que nos lo traiga, porque creo que esas guerras de las que usted habla, pues las vemos en nuestros diferentes contextos, ¿no? En nuestros trabajos, tal vez con nosotros mismos, en nuestras familias, la competitividad, la lucha del quién va a sobrevivir más. Entonces mi pregunta es, ¿no? A lo mejor a veces cuando alguien se revela, cuando nos rebelamos, estamos yendo en contra de la corriente, o alguien que se revela lo que nosotros también pensamos es ir contra corriente. Y al final es crear, desde mi punto de vista, como una guerra, ¿no? No hay como... mi pregunta sería, ¿cuál sería como la herramienta
que usted piensa, no sé si plantearlo como ideal, porque también lo ideal sería como algo como una ilusión, pero ¿cuál sería nuestra medicina que podríamos nosotros ayudarnos a la par de esta medicina ancestral, pero nosotros como en nuestro cotidiano? ¿Qué es lo que usted piensa que podemos generar día a día para hacer esta unión como con la vida? Digo, usted habla mucho del caos, ¿no? Su teoría del caos, como ya lo repetí, ¿no? Lo que yo he podido leer, lo que he podido escucharle, que es parte de del mismo cotidiano y es parte de la misma medicina, pero ¿cuál sería para ustedes de la mirada de toda su experiencia como una llave para cesar todo nuestro, pues esta competencia, ¿no? Que tanto duele, que tanto pesa y que tanta guerra genera, como usted dice, manifestada de tantas formas, no solamente con misiles, no solamente en Siria, ¿no? Como lo decía, sino empezando por nosotros, con nuestra propia mente y sentires, y manifestándolo con nuestras relaciones, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, sí, te has explicado, sí. Vamos a ver, mira, en todas las guerras de la humanidad siempre hay dos ingredientes. Es el miedo y la inconsciencia. El miedo al otro, como individuo, como país, como nación. Los nacionalismos están basados siempre en el miedo de un país contra el otro y inventándose fantasmas que muchas veces ni siquiera existen, ¿verdad? Entonces, una vez pasamos de ahí del miedo y la inconsciencia a niveles colectivos, generando tanta destrucción en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, terribles, ¿no? Fueron terribles, que están el miedo y la inconsciencia. El ego personal, que es todo a mi servicio, y el ego colectivo también, ¿vale? El ego colectivo siempre está buscando enemigos, ya sean colectivos o individuales. De la misma manera que la persona puede tener como enemigo el que está enfrente, porque tiene miedo de que le quite el puesto de trabajo o no le haga superar o conseguir un puesto de trabajo y la envidia porque el otro lo consiga y yo no, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? De conseguir y conseguir a mi servicio todo lo que hay. De la misma manera que pasa a niveles individuales y colectivos, también pasa el que hay personas que no quieren vivir ya ese mundo, de vivir el mundo como una supervivencia de la lucha del más fuerte, que como he dicho antes se impone en la cultura del Imperio Británico y que después tanto Europa como Estados Unidos lo adaptan prácticamente, ¿no? Entonces, claro, responderte que yo tengo todo un proceso complejo, no te puedo resumir, ni tampoco consiste en un clic de una llave que haces así, ya, como si tuviera una varita mágica, porque el verdadero proceso a veces es toda una vida. Es decir, ¿para qué estamos aquí? Pues a lo mejor resulta que necesitas vivir toda una vida para poder darte cuenta de por qué estás en este mundo, ¿eh? Y hacia dónde tienes que ir, ¿vale? Y ahí están los famosos despertares espirituales que se llaman, ¿no? Como hay algunos maestros que dicen, lo importante es cuando aparece el gran despertar espiritual. Entonces, dicen, cuando aparece el gran despertar espiritual, nada es importante. ¿Por qué? Porque en ese momento lo único importante es observarte a ti mismo, conocerte a ti mismo, sabiendo que el tiempo de estar en este mundo es limitado. Y que un día te vas a ir y te vas a ir muy lejos de este mundo a través de la puerta de la muerte. Entonces, lo importante con respecto a lo que estás haciendo de la pregunta es que para mí, lógicamente, lo que yo he hecho es desarrollar un proceso que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere trabajo y ese proceso, lógicamente, como os he dicho antes, tiene primero un primer ciclo, ¿vale? Que es la base, diríamos, de purificación de todas las sombras que tienes, las ignorancias personales, pero que son heredadas. Liberarte de la herida familiar, de la herida genealógica, de la herida de los traumas. Si la persona en un proceso terapéutico profundo ya para el siglo XXI no parte de limpiar la casa personal, no va a ninguna parte. Porque con la casa llena de ratones y llena de basura, ¿a dónde quieres ir?
no va a poder entrar el sol, porque todo va a estar sucio, los cristales van a estar sucios. Por lo tanto, lo que se necesita primero es, como dice San Juan de la Cruz, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, toda ciencia trascendiendo. Claro, primero tienes que liberarte de toda la sombra heredada. Y después de a partir de ahí, sí que puede venir la gran vía iluminativa y entender, por fin, para qué estás en este mundo y hacia dónde tienes que ir. Claro, esto, si te das cuenta, la humanidad no está poniendo atención a esto que yo te estoy diciendo. Porque, si te das cuenta a tu alrededor, la gente que está buscando fama, dinero, carros cada vez mayor, una especie de una sexualidad a veces neurótica, ya no se sabe, la gente está viendo más problemas sexuales que antes, que con los problemas que había antes con los curas, ¿entiendes? El poder, el dinero, el éxito, eso es lo que interesa a la sexualidad. Y eso es lo que nuestra sociedad está transmitiendo a los jóvenes, por eso esa gran rebeldía. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú? Hay una cosa muy importante, que es el silencio de la mente, de esto que tenemos aquí. Acceder al silencio. Nosotros estamos trabajando con técnicas de jara, de bajar, diríamos, la conciencia a jara, 2 dedos por debajo del ombligo. Es una técnica japonesa que funciona muy bien. Y es muy importante trabajar el silencio. ¿Cómo trabajamos el silencio? Vamos a ver, si tú te levantas por la mañana y hoy está nublado, uy, qué horror, está nublado. Otro día cae sol, uf, cuánto sol hay. Que voy por la calle, cuántos ruidos de coche. No vamos a ninguna parte. Uno va avanzando cuando te levantas por la mañana y hay mucho sol. Qué bien, hay sol. Está lloviendo, qué bien, está lloviendo. Hay mucho ruido. Bueno, hay ruido. Es decir, por fin eres capaz de ir parando la mente y esa mente deja de maltratarte con lo que está pasando fuera y dentro. Y en ese proceso de observación en silencio de ti mismo como tu testigo interno, te va a abrir muchas puertas. Que sepas por fin observarte a ti mismo en silencio. Y observar cómo la mente va a veces como la loca de la casa, pero tú no le metes benzina, no le metes gasolina. Y un día se para. Y simplemente observas, sin opinar. Porque quien opina es la mente. Y está siempre la mente de la locura opinando, maldiciendo al otro, degradando al otro, etcétera, y proyectando la propia sombra sobre el otro. ¿Entendemos? Por lo tanto, ese silencio mental es fundamental. En realidad sería el gran objetivo de la meditación. No es el grande del todo, hay más, pero hay un primer gran objetivo que es acceder al silencio mental, a la paz mental. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Por ahí estaba Liz y después creo que podemos terminar con, ya se me fue, Rocío Urrieta. Bueno, me tocará dormir después, por fin. 2 más y ya. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el conocimiento y por compartir con nosotros. Yo la verdad es que tengo una pregunta personal, que bueno, a mí alguna vez me invitaron a una sanación con hongos en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca. Yo yo me dedico a la conservación del medio ambiente, trabajo pues sí, muy directamente con las comunidades indígenas y trabajo toda esta parte de las plantas y demás. Y me invitaron a un proceso de sanación con los hongos porque yo soy epiléptica. Bueno, yo tengo epilepsia de nacimiento, ¿no? Y a lo largo de mi vida, pues he pasado por un montón de procesos de sanación de diferentes tipos. Y en algún momento me dijeron que yo podría precisamente sanar esta parte neurológica con este proceso. Me pidieron que obviamente iba a entrar en un proceso de desintoxicación de los medicamentos,
Sin embargo, pues obviamente pues yo yo ya tenía muchísimos años con los medicamentos. Yo ya había pasado por uno anteriormente, muchos años atrás, a través de consumir también algunos tés de indígenas de la parte de Sonora y demás. Y la verdad es que no me fue bien con los procesos de desintoxicación, no con la parte interior, en la parte transpersonal, sino simplemente por la parte física, biológica, de que pues mis crisis y mis convulsiones pues, eran totalmente seguidas, que pues yo no tenía tiempo, o sea, de realmente de estar en conciencia, ¿no? Entonces no acepté ir a ese proceso de sanación, opté por otras vías, pero yo sí me quedé con esa pregunta en mí, que si realmente eso es posible, ¿no? O sea, sobre todo cuando pues somos personas que hemos consumido medicamentos farmacéuticos durante tantos años, ¿no? Claro. Bueno, claro, supongo que habrás tomado ácido valproico y todo eso, toda la cuestión esta, ¿no? De paquine, de pamide, ¿no? Que son los nombres que se les está dando, ¿no? A ver, mira, se considera desde la antigüedad que la epilepsia era la enfermedad de los dioses. Y incluso Dostoyevsky, creo que tenía ataques epilépticos y decía que en absoluto renunciaba a sus ataques epilépticos porque eran fundamentales, ¿no? Claro, estas son opiniones de aquella manera. También hay que tener cuidado si se están dando con mucha continuidad los ataques epilépticos y a ver qué sucede. De todas maneras, en las personas con problemas epilépticos es muy importante la tranquilidad. Vivir porque cuando hay excitación por alguna situación, el cerebro, en un momento determinado en los epilépticos, se produce una acumulación de energía. Y esa acumulación de energía después produce explosiones de energía, que son los ataques epilépticos. Por eso nosotros recomendamos, por ejemplo, la meditación. Viene muy bien el poder tranquilizar la mente, viene muy bien para los procesos epilépticos, ¿vale? Es difícil saber, lo primero, para trabajar en una ceremonia con hongos, lo primero que tendrías que hacer es ver si ese profesional, ese mazateco, maestro mazateco, porque los huicholes no trabajan con hongos, trabajan con peyote. Quien conoce realmente el mundo de los hongos, y hay muchas clases de hongos, puro derrumbe, pajaritos, etcétera, etcétera, es que tendrías que conocer a un maestro o maestra que le explicaras tu situación y ella tuviera que darte la opinión de que te va a venir bien o no te va a venir bien. ¿Vale? Porque tú no eres una máquina. Y estas personas que son realmente conocedores, con su propia visión, te podrían, ¿vale? Te podrían darte a ti la opinión, decir, pues sí, participa conmigo en una ceremonia y vamos a resolver esto, a ver de qué va. Y tiene que ir todo el proceso tuyo, tiene que ir por vivir de una forma lo más tranquila posible. Todo lo que sea estrés para ti no te viene nada bien. ¿Comprendido? Y con respecto a la toma de hongos, depende con quién vayas, lo que te diga, pero asesórate previamente de que es un maestro o una maestra reconocida. Y a partir de ahí tú tomas la opinión que consideres conveniente. Sí, muchas gracias. La verdad es que entré en un proceso que ya tiene pues, varios años que no tengo las convulsiones, pero sí tengo obviamente tengo a veces ausencias, o sea, me desprendo literalmente. Y entré en un proceso muy, muy interesante, muy importante a lo largo de los últimos años precisamente con prácticas de yoga, de meditación, de hecho de prácticas de respiración, ¿no? Te viene bien, te viene bien. He tenido muy buenas experiencias también sí. transpersonales, pero mi pregunta era que, de verdad, porque
sé que los procesos de desintoxicación, sí, a mí no me llevan bien, pero los alimentos, en mi caso, son muy, muy específicos, muy cuidados. Claro, claro, Y claro. bueno, Muy bien, muy bien. Eso está bien, eso está bien. gracias. No hay de qué. Muchas gracias. Bueno, creo que solo Rosy Urrieta y ya concluimos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Pregunta, porque si le preguntaría todo lo que me aportó, pues no creo que nos llevamos otras 3 horas y usted no va a dormir temprano. Pero muchas gracias, porque ahorita con su conversación pude hilar en mi cabecita muchas cosas que el instituto nos ha enseñado, ¿no? Primero que para poder sanar hay que ir paso a paso. Creo que en la actualidad estamos en un mundo de inmediatez. Todo lo queremos rápido. Correcto. Queremos comer, ya una aplicación, queremos algo, otra aplicación. Estamos en un mundo de inmediatez en donde no le damos ese proceso a cada cosa que nos pasa. Y sobre todo, eso que usted dijo, las herencias genéticas de los antepasados que traemos y que se las vivimos, la misión es sanarlas. Entonces, creo que eso ahorita me cae a mí como anillo al dedo y quiero agradecerle su conocimiento, sus experiencias y sobre todo cómo habla de México. Porque creo que a nosotros los mexicanos algo que nos falta es el valor del patriotismo. Poder entender que México tiene muchas cosas bellas, pero que a veces, justamente por la inmediatez, volteamos nuestros ojos a otros lados y no nos permitimos ver lo que tenemos aquí. Entonces, muchísimas gracias por sus conocimientos. Le agradezco infinitamente. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que estáis diciendo. Son las 3:20 de la madrugada aquí y la verdad, bueno, pues para mí ha sido un placer poder estar todo este tiempo hablando con vosotros y yo estoy a disposición realmente ese es mi trabajo, el poder expandir en estos momentos pues todo el conocimiento que he podido recibir y muchos de ellos, muchísimos, a los grandes maestros indígenas y entre ellos a los indígenas mazatecos que guardan en su interior un conocimiento milenario que en estos momentos es absolutamente e imperiosamente necesario para el mundo destructivo que estamos viviendo. Y ojalá México se abra a los mundos indígenas de verdad, ¿vale? No desde la política, sino realmente desde el corazón. ¿De acuerdo? Que vaya bien. Muchas gracias. Doctor, le agradecemos muchísimo, como siempre, todas sus enseñanzas, sus aprendizajes y bueno, a nombre de la doctora Irma y de todas las personas que conformamos la institución, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad que nos da de recibir este aprendizaje de usted de primera mano y bienvenido siempre a México, bienvenido siempre a Puebla y pues obviamente a la institución. Siempre es un honor tenerlo con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron y ahora sí, pues vamos a dejarlo descansar. Muchísimas gracias. Seguro que me voy a soñar con México esta noche. Así es, así vale. será. Que vaya bien. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. Que vaya bien. Gracias. Adiós. Adiós. Vámonos.